Dios les bendiga a todos, los saludo en el nombre de Jesucristo. Hoy estamos en nuestro programa Alimentando Nuestra Alma. Como dice una canción, Dios, Dios mío, eres tú. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, del Dios único. El título del mensaje de hoy es El Dios único. Como dice en la Biblia, en 1 Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a leer desde el Antiguo Testamento, a investigar sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el único Dios? Resulta que la Biblia es un libro monoteísta que nos habla de un solo Dios y que narra que hay un solo Dios verdadero. En la palabra de Dios podemos encontrar gramaticalmente la palabra Dios y ver la palabra Dios con D mayúscula, que significa Dios verdadero, y que solamente se le da al único y verdadero Dios, al todopoderoso, al verdadero. Mientras que encontramos la palabra Dios con D minúscula, que se le daba a los dioses falsos, aquellos que el ser humano quería colocar como Dios, no siéndolo, solamente con una fe errónea en una criatura o en una imagen o en un espíritu que no tenía la capacidad creadora que tiene Dios, ni lo todopoderoso que es Él. Hablar de Dios no encontraríamos, no podríamos escribir tantas maravillas que tiene Dios. No encontraríamos cómo escribir tantas maravillas de hablar de un ser tan maravilloso, tan especial, tan hermoso como es Dios. Dios es único, no existe uno igual a Él. Desde el principio y hasta el final solamente Él será Dios. Pero muchas personas han malinterpretado la palabra, entendiendo y hablando de un Dios formado por personas distintas, como es la Trinidad. Pero buscamos en la palabra de Dios y miramos desde el principio y vemos que Dios solo habla de un Dios verdadero. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, el capítulo 17, el verso 1, que dice así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Se le apareció Dios y le dijo a Abraham: Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. En Salmo 18:31 y en 2 de Samuel capítulo 22, verso 32, Salomón, David y Samuel afirman estas palabras. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No existe otro Dios sino Jehová, el Todopoderoso. No existe otra roca donde podamos afirmar, donde podamos confiar nuestra seguridad, sino el único Dios verdadero. Hay un solo Dios. Nos lo afirmaba aquí el salmista y el profeta Samuel. Isaías capítulo 44, verso 6 dice: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No existe otro Dios, nos lo está diciendo la palabra. Nos muestra que hay un solo Dios creador. Las características de un Dios que todo lo puede hacer. Los atributos de Dios: todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que puede estar en todas partes, que todo lo puede hacer. Estas características, estos atributos que solamente puede tener Dios, inmortal desde la eternidad, el primero y el último, ¿verdad? Dios nos está diciendo por medio de Isaías, su profeta, que no existe sino Él solo y que fuera de mí no hay Dios.
No tendríamos que buscar otro Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser supremo. Siempre el ser humano busca ese ser sobrenatural, pero hay un solo ser sobrenatural. Hay seres supernaturales que tienen ciertos poderes, pero no pasan de ser criaturas. No tienen la capacidad. Solamente Dios tiene la capacidad de crear. Solamente Dios está en todas partes, omnipresente, un atributo que lo llena todo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas. Este poderoso Dios que lo llena todo, que su presencia, que su forma está en todas partes. Pero su presencia de bendición es selectiva para aquellos que lo buscan, adoradores en espíritu y en verdad. Esta Biblia, esta palabra de Dios nos enseña desde el principio a hablar de un Dios único, un solo Dios. Algunas personas empiezan a hablar de personajes que forman un Dios, cuando Dios dice: oye Israel, nuestro Dios, el Señor, uno es. No hay para dónde coger. Isaías 43:10 nos dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Para que conozcáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será. Que yo mismo soy. La Biblia dice: entendáis que yo mismo soy. Mira que dice en Isaías 43:11: yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Quién nos salvó a nosotros? ¿Quién derramó su sangre en la cruz del Calvario? Sino Jesús, que decía en la palabra de Dios: llamará su nombre Emmanuel, que es traducido de Dios con nosotros. Mira lo que dice Jehová: y conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Yo mismo soy, que no soy otro. Emmanuel, Dios con nosotros. En 1 Timoteo 3:16 dice: grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Isaías dice en su palabra: una virgen concebirá y dará luz, y llamará su nombre admirable, Dios fuerte. Y hemos leído aquí en la palabra de Dios que nos dice: yo soy Dios único. Fuera de mí no será formado Dios, no será hecho Dios después de mí. Entonces, ¿dónde podemos encontrar otro Dios sino en este Jehová manifestado en carne? Inclusive Jesús significa Yeshua, significa Jehová Salvador. Tomás dijo: yo hasta que no vea las heridas en sus manos y en su costado no voy a creer en él. Y cuando Jesús apareció y resucitó, porque Dios se manifestó en carne para morir por nosotros, se hizo un siervo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Y no fue que mandara a otra persona, porque dice: de tal manera amó Dios amó al mundo que da su Hijo unigénito. Lo que él llamaba hijo era la forma en que él se iba a manifestar al hombre. Cuando él se volvería carne, como dice en 1 Timoteo 3:16, grande e indiscutible el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dios hizo carne para poder morir con nosotros. A veces yo escuchaba una historia de que un ser humano quería ayudar a un hormiguero que tenía problemas, pero para poder ayudarlo le tocó volverse una hormiga y entrar allá y poder ayudarlo. Así fue la forma que Dios hizo con el hombre. Dios se volvió un ser humano como nosotros y anduvo caminando entre nosotros para poder tomar nuestro castigo, y el pecado de nosotros fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Dios se manifestó en carne para morir por nosotros. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo, Dios sobre todas las cosas. Y como leímos al principio, la palabra Dios solamente se le puede dar a Jehová. Y si a Jesús, como le dijo Tomás, dijo: Señor mío y Dios mío, se le dio la propiedad de Dios, como cuando aquellos sabios venían a adorar al niño. Venimos para adorarlo, porque su estrella hemos visto desde el oriente. Venimos para adorarlo. Venían ángeles y le servían cuando Satanás lo estaba tentando, y le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás.
y los ángeles vinieron y le servían porque Él era el mismo Jehová. Jehová manifestado en carne. Por eso la palabra de Dios nos habla de un solo, único Dios. Y la Biblia es monoteísta, que nos dice que existe un solo Dios. Cuando tú quieres pensar que las manifestaciones de Dios son personas, te equivocas, porque la palabra de Dios nos habla de un único Dios todopoderoso. Yo quisiera de todo corazón, para todos los que escuchan este programa, aprender a escuchar esta palabra, a escudriñar esta palabra, y no solamente de interpretación, sino de revelación, y decirle al Dios todopoderoso, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Si buscamos ser adoradores y buscamos la presencia de Dios, Dios nos mostrará la verdad de este único Dios que conoció Isaías, Abraham, Daniel, Samuel, el apóstol Pablo, que lo perseguía a Jesús para matarlo, pensando que era un impostor. Pero cuando él se dio cuenta que ese Jesús era el mismo Jehová, Yeshua manifestado en carne, le sirvió con todo el corazón. Yo te invito a servirle a Jesucristo, al único y verdadero Dios y la vida eterna. Primera es Juan 5:20, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, el único y verdadero Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga y los guarde. Los amo en el amor de Cristo.